presentación, amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su asiento, igualmente nuestros hermanos que nos acompañan sábado con sábado en las transmisiones que tenemos pues ya de forma habitual, gracias a nuestro Dios y a nuestros hermanos que siempre nos apoyan para que también por estos medios electrónicos llegue la palabra del Señor a todos nuestros hogares. Hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema de concilio que se tuvo que analizar porque había una parte como que nos quedaba la duda respecto al recogimiento de Israel. Y además, hermanos, esto es un punto de fe. El recogimiento de Israel, dentro de los 39 puntos doctrinales básicos de la iglesia, es uno de ellos. Entonces vamos a pedirle a nuestros hermanos que amablemente nos apoyan sábado con sábado ahí en la cabina, que nos ayuden con pues la presentación que vamos a compartir hoy con ustedes respecto a este tema, que es un tema de profecía. Así que hoy vamos a ver algo otra vez de profecía. Y ya les he dicho que a mí la profecía no me gusta. Me encanta. Es que, hermanos, es interesante, de veras, cuando vemos toda la historia, todo lo que sucede y los acontecimientos, nos damos cuenta que nada es casualidad, nada es cosas del azar o coincidencias. Nuestro Dios todo lo estableció de una manera perfecta. Y entonces, lo que nos queda a nosotros es interpretarla y que Dios nos ayude precisamente por medio de su Santo Espíritu a dar esa correcta interpretación. Bien, entonces tenemos el recogimiento de Israel. Y la siguiente diapositiva es el punto de fe número 28. ¿Cómo dice? Dice así, el recogimiento de Israel. Creemos que el recogimiento literal de Israel a la tierra de Palestina, como en las profecías está dicho, está en proceso de cumplimiento. Y es una de las señales de la pronta venida de Cristo. Y tenemos ahí los versículos, Jeremías 31:9, Isaías 61:4, Lucas 21:24, Ezequiel 21:25 al 27 y Ezequiel 37:21 al 28. Tal vez muchos hermanos la parte que pudieran o pudiéramos algunos, yo no le veo problema, es el término de Palestina. Porque ese término Palestina se lo ponen los romanos a causa de las constantes rebeliones del pueblo judío. Flavio Josefo, el historiador, cuando él escribe las guerras de los judíos y habla de las guerras también que hay, sabemos que hubo una guerra muy importante de los judíos contra los romanos que nunca aceptaban el dominio romano. Y en el año 70, pues Tito Vespasiano pues termina por llevarse todo lo que había en el templo y destruye la ciudad. Pero los judíos insistieron en continuar con rebeliones contra el pueblo romano. Entonces los romanos, a modo de venganza, porque recordemos que en la época que Jesús está, esa zona, los mismos romanos la respetaban y le decían la provincia de Judea. Y la provincia de Galilea, que era al norte, que es de donde Jesús era, era de Nazaret de Galilea, o sea, Galilea estaba al norte. Y Judea quedaba, digamos, al sur. Y los romanos, respetando la idiosincrasia del pueblo judío y que habían regresado muchos judíos a ese territorio, lo reconocían con el nombre de Judea. Pero dadas las circunstancias y las constantes rebeliones del pueblo judío, entonces son los romanos los que le cambian el nombre a Palestina, que viene a significar tierra de filisteos. Y obviamente los judíos, cuando hablamos de que se habla de Palestina, pues Palestina, obviamente, hermanos, a lo largo de la historia, Palestina como estado nunca existió. ¿Sí? O sea, de hecho han empezado a hacer recopilaciones de cómo estuvo la provincia de Israel. Y ahorita vamos a ver que a lo largo de la historia Israel siempre fue dominada por los mamelucos, por los otomanos, por los británicos en su momento. Pero Israel ya nunca fue propiedad de ellos, pero tampoco fue un territorio dueño de los palestinos, de los árabes o de todos ellos.
Nunca hubo un Estado palestino como tal. Entonces, tal vez ese sea a lo mejor el único, podríamos decir, negrito en el arroz en cuanto a cuando se hizo la redacción del punto de fe. Algún hermano a lo mejor nada más sería cambiar, que creemos que será en la tierra de Israel. No pasaría absolutamente nada. Pero ahorita, como nadie ha comentado y como realmente nadie lo ha puesto a consideración que se modifique en un concilio, y yo creo que ni siquiera se requiere un concilio. A lo mejor los hermanos con el sentido común entenderíamos, si ponemos tierra de Israel no pasa absolutamente nada. Pero hasta ahorita, como está la redacción, es así. Creemos que literalmente el pueblo de Israel va a ser recogido. Siguiente. Tenemos el acuerdo conciliar entonces de 1997. Y en este acuerdo conciliar, que es el número 1, por cierto, dice así, que el recogimiento del pueblo de Israel será en 2 partes, una antes y otra después del regreso de Cristo. Y esto fue lo que ahí donde tuvimos que aterrizarlo. ¿Por qué? Porque generalmente todos teníamos la idea y se predicaba y se enseñaba, por lo que dice Lucas, vamos a verlo más adelante, que iba a ser en una sola, digamos, en una sola misión o un solo suceso, y eso es antes de que viniera Cristo. Pero ahorita vamos a ver unos pasajes donde vemos que esto, de alguna forma, también se puede dar en el milenio. Bien, para hablar de un recogimiento, obviamente tenemos que hablar primero de ¿qué? De un esparcimiento. Vamos a ver Levítico 26. Nuestra siguiente lámina, mencionamos Levítico 26. Tenemos los versículos 18, 21, 23 y 24. El versículo 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 21. Y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 23 y 24. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Esto, hermanos, es lo que en la iglesia hemos enseñado como la profecía de los 7 tiempos. Y así lo enseñaban varios hermanos. Mi hermano Lascano así lo enseñaba, los 7 tiempos. Pero hay algunos hermanos que dicen, ahí no dice tiempos, ahí dice veces. Bueno, vamos a seguir para que veamos que no estamos en un error. La siguiente lámina ya nos habla de Deuteronomio capítulo 30. En Levítico 20 les dijo Dios, te voy a castigar 7 veces. Y ahora en Deuteronomio 30 dice así el versículo 1 y luego vamos al 3 y al 5. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Si quieren ver en casita, ahí de tarea, leamos Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. Ahí están todas las bendiciones y todas las maldiciones. Las bendiciones si obedeces, las maldiciones si desobedeces. Y entonces dice, y volvieres tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado. Ya le está diciendo Dios a Israel en Deuteronomio, en el año 1451, antes de Cristo, que a dónde los iba a aventar Dios, a dónde los iba a echar, a todas las gentes. Todavía ni siquiera entraban a la tierra prometida, todavía ni siquiera iban a poseer la tierra prometida, ni siquiera Josué todavía les iba a repartir la tierra, pero Dios ya les estaba diciendo y advirtiendo, te voy a regresar de todas las naciones a donde yo te hubiere echado. Versículos 3 al 5. Jehová también volverá tus cautivos
y tendrá misericordia de ti. Y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y viene una expresión que llamamos hipérbole. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. O sea, todavía Dios le dice a Israel, si se diera el caso de que hubiera sido enviado hasta allá, hasta las estrellas, hasta el último, pues de ahí te voy a traer a tu tierra. Esto es una exageración. Sabemos que pues tan solo llegar de aquí a la luna son 3 días. Y si ahorita analizamos cuánto tiempo llevan viajando estas sondas espaciales, la Voyager 1, la 2, la Pioneer 1 y 2, que salieron por los años de 1970 y tantos, y apenas están llegando el último de los planetas, pues ya cuántos años llevamos de eso, ya más de 30, y siguen enviando información. Entonces, suponiendo que en algún caso remoto, dice Dios, hubiera sido arrojado hasta al cabo de los cielos, hasta allá, de ahí te voy a traer. Muy bien, vamos a ver, siguiente lámina, porque es donde vamos a ver lo que se refiere a veces y tiempo. En los versículos antes mencionados, sobre todo los de Levítico, se utiliza el término veces. Por esta razón ha surgido duda en algunos hermanos si estamos enseñando correctamente sobre este tema en particular. En la primera carta a los Corintios 11:26 leemos lo siguiente: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Cuando vemos aquí la palabra veces, nunca hemos entendido ni enseñado que la Pascua la podemos celebrar muchas veces en un año, ¿o sí? ¿No? La Pascua se celebra una sola vez y esto se hace cada año el día 14 de Aviv. Y tenemos Números 9:2-3 que nos dice, y es la ley: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, las haréis. Y decimos todas las veces que comamos ese pan y bebamos de esa copa, ¿a qué se refiere? Que dentro de nuestra vida cristiana, todas las veces que podamos participar de la Pascua, 5, 6, 7, 20, 25, ¿qué estamos anunciando? La muerte del Señor. Les he comentado de una hermana que se bautizó en San Andrés. Se bautizó, sale del agua y la hermana sufre una impresión tan grande y se desmaya y muere. O sea, ni siquiera comió la primera Pascua. Sin embargo, sabemos que ella, pues, derechito, sin ninguna falta. Pero Pablo dice, pero los que estamos aquí, todas las veces que participemos de esa Pascua, la muerte del Señor, anunciamos. Entonces seguimos nuestra siguiente lámina. La palabra veces es el plural de vez. Sobre esta última, el diccionario nos enseña lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice el diccionario cuando buscamos la palabra vez, con Z, porque con S es de mirar, aunque suena igual. Cada realización de un acontecimiento o acto en momento, tiempo y circunstancias diferentes y susceptibles de repetición. ¿La Pascua se repite cada año? ¿Todas las veces que estemos vivos? Sí, la vamos a repetir nosotros. Pero cambia, no es igual. Podrá haber otro ministro, podrá ser en otra localidad, y podrá haber hermanos que ya fallecieron, hermanos nuevos que se han bautizado. Entonces, la Pascua en sí es susceptible a que pueda haber diferentes circunstancias o cambios, ¿sí? Lo vivimos en la pandemia. ¿Dónde hicimos la Pascua? En nuestras casas. ¿Por qué? Por la situación de la pandemia.
Luego dice, ocasión o tiempo determinado en que se efectúa algo, aunque no sea en el orden sucesivo. Sinónimo, vuelta, como en Chile, que es coloquial, otra vez la vuelta, otra vez, o sea, se repite. Ocasión o tiempo de hacer alguna cosa por orden o turno. Uno a la vez, decimos, ¿sí? Uno a la vez, y esta es la expresión. Entonces, cuando hablamos de la palabra vez, es tiempo, turno, y no hay ningún problema porque veces es el plural de vez, como una sola unidad. Bien, continuamos. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, conforme a estas definiciones, en Hebreos 6:7 leemos: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y si bien es cierto que aquí podemos entender de varios días con lluvia, también sabemos que por regla general la época o temporada de lluvias se dan cada año. Entonces, es un tiempo de un año. Entonces, si se mencionan 7 veces, que también podemos enseñar como 7 tiempos, la pregunta es, ¿cuándo empezó esta profecía? ¿Y cuándo se terminó o todavía está en cumplimiento? Respecto al castigo sobre el pueblo de Israel y también sobre Jerusalén, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ver. Siguiente, por favor. Dice así Isaías capítulo 5, versículo 5. Isaías 5:5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. En esta enseñanza que da Dios, dice, yo tenía a mi amado una viña, la plantó en un lugar especial, le puso un vallado, la cercó, la despedregó, la cuidó y esperaba uvas dulces. ¿Y qué dio? Dice, uva silvestre, uva agraz. Y hace una pregunta, ¿qué más podía hacer yo a mi viña? ¿Qué le faltó? Y entonces, dice, la viña es la casa de Israel, planta suya deleitosa, pero oigan lo que voy a hacer con ella. Y entonces el versículo 5 dice, la voy a desportillar, la voy a dejar y voy a hacer que la hagan trizas. Cuando Isaías profetiza, estamos hablando de aproximadamente el año 722. Todavía no llegamos al 606, que es el cautiverio en Babilonia. Bien, luego tenemos Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habla de que Israel va a ser ¿qué? Hollada de las gentes. Y es que después de los romanos entraron los árabes, los otomanos, los mamelucos, los bizantinos. Todo el mundo peleó Jerusalén. Godofredo, Sulaimán. Bueno, luego llegaron los ingleses. Ahí estuvieron ellos. Y ya con los ingleses, cuando ellos deciden proponen que se haga el Estado de Israel. Y ahora viene el conflicto, ahora con todos los pueblos árabes, porque no sentían ellos correcto que se les diera un territorio a Israel, y ellos decían, nosotros no somos culpables de las historias, pero si la Biblia claramente había dicho que esa tierra es de ellos, se tenía que cumplir. Y Dios dijo, te va a recoger, te voy a traer, después de que te haya esparcido, después de que te haya enviado a todas las gentes por necio, por rebelde, por estar contra mí, de todos modos te voy a perdonar y voy a regresarte. Y te voy a hacer que vuelvas a la tierra que juré a tus padres que les había de dar. Bien, entonces el pueblo de Israel sufrió cautiverio desde el año 606 a.C. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra,
el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, el mismo Señor Jesús les advirtió que serían enviados cautivos a todas las naciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver lo que sigue. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos predicado nosotros? Dice así, ahora Apocalipsis 11, 2 y 3. Y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Esta parte de la escritura se cumplió dentro del periodo comprendido del año 538 al 1798 después de Cristo. Los 42 meses, los 1260 días es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 tiempos y medio. Más otros 3 tiempos y medio nos da la cantidad de ¿qué? De 7. Pero los 7 tiempos no tienen su punto de inicio o partida en el año 538. Dice Jeremías 29, 18. Y perseguirélos con espada, con hambre y con pestilencia, y darélos por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por silbo, y por afrenta a todas las gentes a las cuales los habré arrojado. Y el primer pueblo que afrentó y humilló a Israel fueron los caldeos. Dice que era un pueblo fiero, que no respetó anciano, ni mujer embarazada, ni niños. Y además dice, es un pueblo fiero que su lengua no vas a entender. Luego vinieron los medos persas. Los medos persas de alguna manera permitieron no nada más que los judíos, sino que todos los pueblos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor regresaran a sus tierras de origen, pero bajo el dominio de los sátrapas, que eran los gobernadores Medo-Persia. Luego vinieron los griegos, y ya sabemos la historia de los griegos con Alejandro Magno, pero después sabemos la historia del cuerno pequeño, que era la de los seleucidas, de donde salió Antíoco Epífanes, que fue el que quitó el sacrificio continuo, puso una estatua al Zeus olímpico, permitió que hubiera Juegos Olímpicos, pero en forma pagana, sacrificó animales inmundos en el templo, hizo barbaridad y media. Todo eso fue afrenta para el pueblo judío, claro que sí. Y luego, ¿quién vienen? Los romanos. Pero después de los romanos, llegan los árabes, llegan los musulmanes. Y después de los musulmanes, pues ya vino toda la historia, vida y por haber. Israel ya nunca más fue territorio del pueblo judío. Siempre fue territorio de medio mundo. Por eso Jeremías dice, mira lo que voy a hacer contigo. Bien, entonces, en nuestra siguiente lámina tenemos en la Iglesia de Dios Israelita, MEXAR, hasta le ponemos ahí para que veamos qué es la Iglesia de Dios. Hemos venido y enseñando lo referente a la profecía de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, como se muestra a continuación. Ahí tenemos tiempo 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año, 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Tenemos 360 días, 720 días de 2 años y 180 de medio año, nos dan 1260 días, 42 meses, que es lo que habla Apocalipsis. Muy bien, continuamos. Cuando en profecía hablamos de tiempo, ¿a qué nos referimos? Miren, hermanos, yo también por muchos años siempre yo escuchaba eso. De hermano Manuel López, de hermano Santiago, hermano Fer Lascano lo decía, tiempo es la mitad de un tiempo. Y si decía, sí, pues tiempo 1 año, tiempos 2, medio tiempo, la mitad. Pero ¿por qué decimos que un tiempo en profecía es 1 año? Porque así nos lo predicaron todos los hermanos y así lo tenemos que aceptar.
Yo creo que sí se enseñó, pero al paso de los años, como ya lo hacemos tan cotidiano o lo hacemos algo tan propio de la iglesia, como que no regresamos a decirles, miren hermanos, es por esto. Como que lo obviamos, que ya lo sabemos o ya lo tenemos por entendido. Y decimos, pues sí, así lo ha manejado la iglesia y así lo creemos. Pero aquí lo puntualizamos para que veamos que no estamos interpretando la profecía a nuestro gusto o a nuestra idea. Dice así, Génesis 14, 18. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Luego dice Génesis 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Luego dice Esther 2, 12. Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey, al cabo de haber estado ya 12 meses, o sea, un año, conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Si analizamos el libro de Génesis capítulo 5, se cuenta por años la vida de las personas. De ahí que entonces es correcto mencionar que un tiempo es un año. Cuando nos preguntan ¿qué edad tienes? No hacemos un cálculo, a ver, 60 años por 12 meses, pues yo ya tengo 7,200 meses. No, pues, o si lo quiero dar por horas o por días, no me queda claro. Si yo digo, tengo 60 años, ¿por qué? Porque el tiempo de la vida y el tiempo para lo que es Génesis es un año. Y entonces la Biblia me dice que es tiempo, es la mitad de un tiempo, es año, año y medio y mitad de un año. Y son los 1260 días, porque un año tiene 360 días. El año bíblico. Esto ya lo vimos también en una ocasión, hermanos, cuando les demostré por qué decimos que son 1260 días igual a 42 meses y que cada mes entonces nos da 30 días y como son 12 meses en el año, entonces son 360 días. Bien, siguiente. Entonces tenemos que 7 veces o 7 tiempos es igual a 2520 días. O 2520 años. Estos se deberán empezar a contar desde el año 606 a.C., y que es el año cuando son llevados cautivos a Babilonia. Y a partir de ahí, Jerusalén dejó de ser gobernada por el pueblo judío. Se cumple lo que dice la Escritura, la primera parte, de pon la tiara, quita la corona. ¿Qué es lo primero que se quita? La corona. La tiara todavía existía, porque en la época de Jesús estaba el sumo sacerdote, ¿sí? Anás y Caifás. Pero una vez que el templo es destruido en el año 70, también se acabó la tiara. Luego dice, tomando como inicio de los 7 tiempos, la fecha del año 606 a.C., los 2500 días se llegan a tener su cumplimiento en el año de 1914, después de Cristo. ¿Qué pasó en ese año? Tenemos el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero hubo otro acontecimiento posterior a esta guerra que sacudió al mundo de aquel entonces: la declaración de Lord Balfour respecto a la creación de un Estado judío. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Siguiente. Y a partir de aquel año es cuando termina lo que conocemos también como la diáspora. Por fin el pueblo judío tendrá un lugar y país. Y aquí es cuando se empieza a juntar cada hueso a su hueso. Es lo que dice la profecía de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37. Por eso les digo que el recogimiento de Israel, estudiarlo, es muy complejo. Porque aquí tenemos que también meternos, por causa del tiempo, no nos va a dar, ahora sí tiempo, pero tenemos que meternos a estudiar también la profecía de Ezequiel 37. Cuando dice que el profeta es puesto en un campo lleno de huesos y huesos secos.
Y le dice, profetiza estos huesos y di que cada hueso se junte a su hueso. Y cada hueso se juntó. Y luego, ¿qué pasó? Empezó a ver en ellos nervios, carne, y quedó entonces un cuerpo. ¿Por un cuerpo qué? Muerto. Y le pregunta a Dios al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Pues solo tú lo sabes, Señor. Pues profetiza así y diles. Y entonces al final termina diciendo, ¿estos huesos quiénes son? Son la casa de Israel. Que han dicho, nuestra esperanza se ha secado. Se acabó. No, diles que no. O sea, se tiene que cumplir que así como los arrojé, los vuelvo a juntar. Entonces, ¿qué sucede? A partir de 1917 se realiza o se propone que se forme el nuevo Estado de Israel. Viene la Gran Depresión después de la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial y todo esto de formar el Estado de Israel se fue postergando hasta que vino la votación en las Naciones Unidas para ver si se formaba o no un Estado nuevo. Y quiero decirles que para esto, hay un libro, ya no lo he vuelto a encontrar, que se llama Oh Jerusalén, porque ahí habla de todo eso. Habla de cómo, por ejemplo, Golda Meir fue una mujer muy importante. De hecho, creo que hay una serie que ya está saliendo de ella en televisión de paga, de Golda Meir. A Golda Meir la mandan de Israel, la mandan aquí a Nueva York, porque ella tenía que juntar y convencer a todo el pueblo judío que vivía aquí en Estados Unidos para que aportara dinero y aportara lo suficiente para poder ayudar a la campaña para formar el Estado judío. Y según la historia, cuando Golda Meir llega a Nueva York, y obviamente pasa a la aduana y demás, y le preguntan cuánto dinero tenía, si no me equivoco parece que llegó con $10. Y le preguntaron, ¿y usted cómo piensa vivir o sobrevivir con $10? Y ella simplemente contestó, yo sé a lo que vengo, que voy a regresar con más de lo que traigo. Y sí, logró juntar más, en aquella época, mucho más del $1,000,000 que se requería para la campaña de Israel. Ese libro habla de todo eso. Y habla de cómo los árabes hicieron un bloque y empezaron a presionar políticamente con otros países para que votaran en contra del Estado judío. Pero obviamente Estados Unidos, Inglaterra y otros países aliados empezaron a hacer el bloque opositor o a favor de la formación del Estado judío. Cuando se determina que sí se forme el Estado judío, y se da la declaración formal, muchos jóvenes judíos hasta brincaban de alegría y todo. Dice que Ben Gurión los veía, los observaba y además decía, lo que no saben es que mañana les espera la guerra. Porque sí, a Israel le dijeron, te vamos a dejar territorio, pero Jerusalén no va a ser tu capital. Jerusalén va a ser capital del mundo. Y eso fue un golpe muy fuerte para Israel. No lo podían aceptar. Entonces Jerusalén quedó dividida, la mitad para el pueblo judío y la otra mitad para los árabes. Y ahí empezó el primer conflicto. Guerra de guerrillas, terrorismo, volaron el Palestina Post, que era un diario palestino, dinamitan el Hotel David, que era un hotel muy importante del pueblo judío, y empezaron los ataques. Y cómo lograron en un momento dado formar el pueblo judío, cómo fue creciendo, fue increíble. Cómo les bloquearon todo para que no vivieran los judíos. Pero Dios les dijo, te voy a regresar, te voy a dar oportunidad. Entonces, regresa a Israel y una vez que regresa, dice aquí, vamos a continuar, Jeremías 29:14. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes,
y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Y se sigue cumpliendo. Siguen llegando muchos judíos. Es más, de hecho, cuando empezó el movimiento judío, por eso muchos países empezaron a bloquearlos, porque el judío no se iba solo, se llevaba su dinero, se llevaba sus inversiones. ¿Saben lo que iba a provocar a nivel económico todo eso? En muchos países los iba a quebrar. Entonces frenaron. La película del Éxodo, la que habla precisamente de ese barco que así se llamaba, el barco Éxodos, habla precisamente de los chipriotas, de todos los judíos que querían salir y llegar a Jerusalén. Y era una cantidad enorme de judíos. Los rusos entonces bloquearon para que no salieran los judíos de ahí, porque había dinero, era economía. Y muchos empezaron a frenar el éxodo judío. Entonces, Jeremías primeramente así dice. Luego dice Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel, conforme a la fábula de los árboles del campo del libro de los jueces. Que los árboles van a buscar rey, le dicen a la vid, reina sobre nosotros. ¿La vid quién es? Cristo. Dijo, ¿cómo voy a ser grande entre los hombres? Van con la oliva, le dicen a la oliva, reina sobre nosotros. ¿Quién viene a simbolizar la oliva? El pueblo de Israel, el Israel de Dios y la iglesia de Dios, porque somos ingeridos en la buena oliva. ¿Vamos a ser grandes entre los hombres? No. Van con la higuera. ¿Y qué es la higuera? Tampoco. Entonces la higuera es el pueblo de Israel. Y dice, de la higuera aprended. Cuando sus ramas, cuando está tierna y sus hojas ya brotan, el verano está cerca. Israel ya brotó, hermanos. Ya está más cerca que nunca. Y dice entonces Mateo 24:28, por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. Y ese cuerpo muerto viene siendo, en ese simbolismo, lo que dice Ezequiel 37. Sin embargo, dice también Isaías. Esta parte tenemos que ver y es interesante cómo está escrito. Porque muchos decimos, entonces todo Israel va a llegar y viene el Armagedón, pero ya está todo Israel. No todo Israel, hermanos, en su conjunto va a poder estar ahí. Por cuestiones de logística, de economía, lo que ustedes gusten y manden, no todo el pueblo de Israel va a estar cuando Cristo venga. Dice así Isaías capítulo 66, desde el versículo 19. Isaías 66 desde el versículo 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Pero luego dice el versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente a Jehová en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. ¿Aquí de quién está hablando? Del pueblo judío y de los gentiles, del mundo. ¿Qué van a hacer los gentiles? Dice, traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Pero esto, ¿cuándo se va a cumplir? Dice versículo 23, y será que de mes en mes
y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Y esto es lo que dice Ezequiel 38, que la casa de Israel los estará enterrando por casi 7 meses. A todos los que son de Gog y Magog. Esta es otra profecía, la profecía de Gog y Magog. Por eso les digo, hermanos, cuando nos metemos a esto, no son aisladas. Tenemos que ir estudiando y tenemos que ir acomodando y más bien integrando las demás para que se haga todo un conjunto. Gog y Magog van a ir en contra de Israel. Y dice que en esa batalla se van a juntar todas las gentes. Va a haber 3 espíritus inmundos a manera de ranas: del dragón, del falso profeta y de la bestia. Y ellos van a hacer y van a convencer a todo el mundo para que vayan contra Israel. Entonces se está juntando, se está formando. Por eso creemos que el recogimiento de Israel es real. ¿Pero por qué es en 2 partes? Porque vendrá una parte, viene Cristo, y después ¿qué va a pasar? Dice, todavía quedó gente allá. Entre las gentes quedaron judíos. ¿Qué van a hacer con esos judíos? Las gentes son las que ahora los van a llevar como presente, como una ofrenda de mes en mes. Dice el libro del profeta Zacarías. Ahora viene también esta otra parte. Y además el texto dice, y traerán. Si el texto dijera, tomarán, yo podría pensar, pues de ahí de los que están viviendo los van a tomar y los van a llevar. Pero no, el texto dice, los van a traer dentro de todas las naciones. Eso me da a entender que cuando sea la batalla de Armagedón, mucho judío, por alguna razón, no va a estar allá en Jerusalén. ¿Dónde va a estar? Dentro de todas las naciones. Pero una vez que pase el conflicto, ¿qué tienen que hacer los gentiles? Llevarlos también. Pero además dice Zacarías, esta también es otra profecía que hemos aprendido. Dice así: el capítulo 13, primeramente. Y dice así el versículo 8 y 9. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Va a pasar lo que dice aquí. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2 partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Meteré en él fuego, la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová, ¿qué? Es mi Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que será probado el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel será entonces puesto a prueba en esa grande aflicción, y yo les diré, pueblo mío, y el pueblo que va a decir, Jehová, ¿qué? Es mi Dios. Luego dice Zacarías capítulo 10. Vamos a leer. Versículo 8 al 10. Yo les silbaré y los juntaré, porque los he redimido, y serán multiplicados como fueron multiplicados. Bien, que los sembraré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y tornarán, porque yo los tornaré de la tierra de Egipto, y los recogeré de la Siria, y traerélos a la tierra de Galaad y del Líbano, ¿y qué? Y no les bastará. ¿Qué es lo que van a hacer?
Dios con ellos los va a traer. Pero dice Zacarías 8:20 hasta el final. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una a la otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Esto en el milenio, hermanos. Esto no es en el reino eternal, es en el milenio. Y dice el 23: así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto, hermanos, es algo que cuando se cumpla ha de ser impactante e impresionante. Todas las naciones diciendo: vamos a pedir el favor de Jehová. Lo que dice Isaías: será que de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Y qué van a hacer las gentes? Van a traer a sus hermanos, dice, de donde estén, en camellos, en mulos, los van a traer como una prenda. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Los van a seguir trayendo después a todos los que quedaron por allá esparcidos para que también estén juntos. Pero todos los que ya están llegando, todos los que están ahí ya reunidos, hermanos, ahorita Israel está en un conflicto muy grande, cierto. Ahorita Israel está en un problema muy fuerte, pero todavía no es el fin. Todavía no. Falta que la bestia tome el poder, falta la señal de la bestia en la frente, en las manos, falta que seamos perseguidos por defender la iglesia. Todavía faltan muchas cosas, pero ya no faltan muchas. El tiempo cada vez está más cerca. Por eso para nosotros sí creemos y sí enseñamos que Dios está cumpliendo su promesa en cuanto al pueblo judío. Isaías 40:1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová, porque habéis ya recibido el doble por vuestros pecados. O sea, de alguna manera Isaías les profetiza: van a ser cautivos, van a ser azotados, van a ser por burla, pero también luego Isaías les dice: ¿saben qué? También van a ser consolados. Y ahorita Israel, pues hasta el día de hoy, sigue esperando la consolación de Dios. Siguen esperando al Mesías, siguen esperando al libertador. Ellos siguen esperando a ese libertador material, literal, que va a hollar a todos los enemigos. No vieron la parte que mencionaba Isaías, como cordero, llevado al matadero, que es lo que iba leyendo el eunuco. Por eso cuando el eunuco le dice a Felipe: ¿de quién habla el profeta estas cosas? ¿De él? ¿De otro? ¿De quién? Y a partir de ahí Felipe le predica, le enseña de quién habla, y el eunuco entendió que era Jesús. Dijo: aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? ¿Crees? Adelante. Entonces Cristo en el Antiguo Testamento está enseñado en dos facetas: la de Cordero, la del Redentor, ese sacrificio, pero también está la otra parte, el que va a reinar y regir a las gentes con vara de hierro. ¿Pero eso cuándo va a ser? En el milenio. Ahí sí. Y lo dice Zacarías, finalmente. Si la familia de Egipto no sube a celebrar las cabañas, ¿sobre ellos qué va a caer? Maldición, y no va a haber lluvia. Dice: y esta será la maldición para todo aquel que no suba a celebrar la fiesta de las cabañas. Hermanos, no podemos borrar la escritura, no podemos quitar los textos. Y si las cabañas están en el milenio, si Cristo dijo: yo no voy a volver a tomar de este fruto de la vid hasta que tenga que volverlo a tomar en el reino y en la Pascua,
Y la ley claramente dice 3 veces en el año, pues el Pentecostés también va a estar ahí en el milenio, aunque no hay un texto en específico que lo diga. ¿Cómo es posible que la gente quiere llegar al reino y no quiere guardar las solemnidades que Dios ordenó? Ahí vemos la incongruencia, ahí vemos la falsedad de la enseñanza. ¿De quién? De Satanás. Porque él es el padre de la mentira. Así que, hermanos, pues a nosotros nos queda más que pedir, y como dice el Salmo 122, hay que pedir por la paz de Jerusalén. Aunque tal vez también el riesgo grande es que cuando digan, y lo dice el texto, cuando la gente diga paz, entonces vendrá sobre ellos la destrucción. Entonces, ¿sí pedimos la paz o no pedimos la paz? Ay, hermano, es que si pido la paz es porque Cristo ya está aquí, y pues creo que por ahí todavía tengo uno que otro pecadillo. Creo que tengo por ahí una que otra faltita todavía que no se me quita. No, mejor que tarde el Señor en venir. Estamos en esa disyuntiva, ¿no? Queremos que venga el Señor, queremos que terminen muchas de estas cosas, pero a la vez también nuestra misma conciencia nos dice, ¿pero estaré listo? Así como soy, así como trato a mi esposa, a mi esposo. ¿Así? Estemos listos o no, el Señor va a venir. Pero el problema es de que cuando venga, por eso dijo Cristo, aquí yo vengo como ladrón de noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no vean su desnudez. Apocalipsis capítulo 3. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.